¿Qué pasaría si te dijera que la evolución experimentó con formas de vida tan extrañas que parecen sacadas de pesadillas? En las profundidades del tiempo geológico yacen los restos de experimentos evolutivos tan bizarros que la naturaleza misma decidió abandonarlos para siempre. Hoy descendemos hacia estos abismos del conocimiento para desvelar por qué estas criaturas fueron descartadas por la evolución. Si estos misterios prehistóricos te fascinan, acompáñanos en Crónicas Abisales, donde cada episodio explora los enigmas más profundos de nuestro planeta. ¿Qué pasaría si la evolución fuera un científico loco experimentando con formas de vida imposibles? Vamos a descubrir los diseños evolutivos más extraños que la naturaleza intentó y después abandonó para siempre. Los riesgos son enormes, ya que estos experimentos fallidos desafían todo lo que creías saber sobre cómo funciona la vida en la Tierra, llevando a revelaciones que cambiarán completamente tu perspectiva sobre la evolución y sus límites más extremos. Imagínate por un momento caminando por los bosques del Jurásico tardío, hace 160 millones de años, en lo que hoy conocemos como China. Entre las copas de los árboles, algo revolotea de manera torpe y errática. No es un ave, tampoco un murciélago. Es algo mucho más extraño. Un dinosaurio tratando desesperadamente de volar con alas hechas de piel, como las de un murciélago moderno. Esta criatura era el Yi-Chi, cuyo nombre significa ala extraña en mandarín, y representa uno de los experimentos evolutivos más bizarros que jamás haya intentado la naturaleza. Con apenas el tamaño de una paloma, este pequeño dinosaurio terópodo había desarrollado membranas de piel extendidas entre dedos alargados, exactamente como los murciélagos que conocemos hoy. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. También tenía plumas. El Yi-Chi era literalmente un híbrido evolutivo imposible. Imagínate un dinosaurio con plumas, tratando de imitar a un murciélago que aún no existía. Sus brazos tenían una estructura ósea adicional llamada estiloide, un hueso en forma de bastón que sostenía la membrana de vuelo, algo completamente único en el reino de los dinosaurios. Era como si la evolución hubiera decidido combinar dos soluciones completamente diferentes al problema del vuelo en una sola criatura. Pero aquí está el problema: no funcionaba. Los estudios biomecánicos modernos revelan que el Yi-Chi era terrible volando. Sus alas eran demasiado pequeñas para su peso corporal y la combinación de plumas y membranas creaba una superficie de vuelo ineficiente. En lugar de planear elegantemente como un murciélago o volar poderosamente como un ave, probablemente solo podía hacer saltos glisados, torpes entre los árboles, como una ardilla voladora prehistórica con complejo de identidad. La evolución intentó este diseño híbrido durante unos pocos millones de años. Lo evaluó y decidió: no, esto no va a funcionar. El Yi-Chi se extinguió sin dejar descendientes, y la naturaleza nunca más volvió a experimentar con dinosaurios murciélago emplumados. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Si pensabas que el Yi-Chi era extraño, déjame presentarte al Helicoprion, una criatura tan bizarra que cuando los científicos encontraron sus fósiles por primera vez en 1899, tardaron más de 100 años en entender qué diablos estaban viendo. Imagínate un tiburón del tamaño de un autobús nadando por los océanos del Pérmico, hace 280 millones de años. Pero este no era un tiburón cualquiera. En lugar de las mandíbulas normales que esperarías, el Helicoprion tenía algo que desafía toda lógica: una sierra circular dentada que crecía en espiral desde su mandíbula inferior, como si alguien hubiera pegado una sierra eléctrica
en la boca de un escualo prehistórico. Durante décadas, los paleontólogos no sabían ni siquiera dónde colocar esta extraña estructura. ¿Era una aleta dorsal modificada? ¿Una extensión del hocico? ¿Una cola bizarre? Las teorías se multiplicaban, pero ninguna tenía sentido. Algunos científicos pensaban que la usaba como látigo para aturdir presas. Otros creían que funcionaba como una hélice para nadar más rápido. Las reconstrucciones artísticas de principios del siglo XX mostraban criaturas que parecían más alienígenas que terrestres. No fue hasta 2013, más de un siglo después del primer descubrimiento, que finalmente logramos entender la verdad gracias a fósiles más completos encontrados en Idaho. La sierra circular, llamada espiral dentaria, efectivamente crecía desde la mandíbula inferior, pero funcionaba de una manera completamente diferente a todo lo que habíamos imaginado. El Helicoprion usaba su sierra como una cinta transportadora dentada. Cuando atacaba a una presa, presionaba la espiral contra el cuerpo de la víctima y la rotaba, cortando tiras de carne como si fuera una rebanadora prehistórica. Los dientes más viejos en el centro de la espiral servían para sostener la presa, mientras que los dientes más jóvenes y afilados en el exterior hacían el trabajo de corte. Era un diseño brillante y aterrador a la vez, pero también era increíblemente especializado. El Helicoprion se había adaptado perfectamente para cazar presas específicas de cuerpo blando en los océanos del Pérmico. Cuando llegó la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la más devastadora en la historia de la Tierra, su especialización extrema se convirtió en su condena. No podía adaptarse a los cambios ambientales radicales, y la evolución abandonó este diseño de sierra giratoria para siempre. Justo cuando crees entender lo extraño que puede ser la evolución, aparece algo mucho más desconcertante. Permíteme presentarte al Charovipteryx, una criatura tan única que representa un experimento evolutivo que solo ocurrió una vez en toda la historia de la vida en la Tierra. Hace 240 millones de años, durante el Triásico Medio, en los desiertos de lo que hoy es Kirguistán, vivía una criatura del tamaño de un gato que había resuelto el problema del vuelo de la manera más extraña posible, desarrollando alas en las patas traseras. El Charovipteryx era un pequeño reptil planeador que literalmente volaba con las piernas. Sus extremidades posteriores estaban equipadas con membranas de piel que se extendían desde los muslos hasta la cola, creando un par de alas funcionales en la parte trasera de su cuerpo. Mientras tanto, sus brazos permanecían relativamente normales, usado probablemente para dirigir el vuelo. Esta configuración es única en toda la historia de la vida. Ninguna otra criatura, antes o después, ha intentado volar principalmente con las patas traseras. Es como si la evolución hubiera decidido experimentar con la aerodinámica más contraintuitiva posible. Poner los motores en la parte de atrás en lugar de en los brazos, donde lógicamente deberían estar. ¿Por qué la evolución intentó este diseño tan peculiar? La teoría más aceptada es que el Charovipteryx descendía de reptiles que corrían sobre las patas traseras, y cuando la selección natural favoreció la capacidad de planear, fue más fácil modificar las extremidades, que ya estaban especializadas para la locomoción, que desarrollar alas completamente nuevas en los brazos. Pero aquí está el problema. Funcionaba, pero no lo suficiente. El Charovipteryx podía planear entre los árboles y escapar de depredadores, pero su diseño tenía limitaciones fundamentales. Con las alas en las patas traseras, no podía generar el batido necesario
para el vuelo verdadero. Estaba condenado a ser un planeador para siempre, sin posibilidad de evolucionar hacia el vuelo activo. Cuando los ambientes cambiaron y los bosques del Triásico se transformaron, el Charodipteryx no pudo seguir el ritmo. La evolución había probado su experimento de alas en las patas. Lo había encontrado funcional, pero limitado, y decidió abandonar esta línea evolutiva para siempre. Nunca más volvió a intentar esta configuración. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Estos 3 experimentos evolutivos fallidos nos enseñan algo profundo sobre cómo funciona la vida en la Tierra. La evolución no es un proceso dirigido hacia la perfección. Es un proceso de ensayo y error a escala masiva, donde la naturaleza prueba literalmente millones de diseños diferentes, conserva los que funcionan mejor y abandona despiadadamente los que no pueden competir. El Gyi-Chi nos muestra que a veces la evolución intenta combinar soluciones exitosas de manera híbrida, pero descubre que 2 soluciones buenas no necesariamente hacen una solución excelente. El Helicoprion demuestra que la especialización extrema puede ser brillante a corto plazo, pero catastrófica cuando el ambiente cambia. Y el Charodipteryx prueba que la evolución no siempre toma el camino más obvio o lógico. Estas criaturas no fueron fracasos en el sentido humano de la palabra. Cada una vivió exitosamente durante millones de años, se reprodujo y jugó su papel en los ecosistemas prehistóricos. Pero cuando los ambientes cambiaron, cuando la competencia se intensificó, cuando las circunstancias evolucionaron, estos diseños extremos se convirtieron en callejones sin salida evolutivos. La lección más escalofriante de todo esto es que la evolución está constantemente experimentando, incluso ahora. En este mismo momento, hay especies desarrollando adaptaciones que podrían ser los próximos grandes éxitos evolutivos o los próximos experimentos abandonados. La diferencia entre el éxito y el fracaso evolutivo a menudo se mide en millones de años, y solo el tiempo revela cuáles experimentos la naturaleza decidirá conservar. ¿Qué pasaría si te dijera que ser demasiado bueno en algo puede matarte? Vamos a descubrir cómo la perfección evolutiva se convirtió en la sentencia de muerte para las criaturas más especializadas del planeta. Los riesgos son enormes, ya que estas criaturas desarrollaron adaptaciones tan extremas que cuando su mundo cambió, no pudieron seguir el ritmo, llevando a extinciones que nos enseñan una lección aterradora sobre los peligros de la especialización absoluta. Imagínate caminando por las praderas del Mioceno hace 15 millones de años, en lo que hoy conocemos como Nebraska. De repente, escuchas un sonido extraño, el golpeteo rítmico de algo pesado caminando sobre nudillos gigantes. Te das vuelta y ves una de las criaturas más bizarras que jamás haya pisado la tierra. Un mamífero del tamaño de un rinoceronte, pero caminando como un gorila colosal, con garras enormes en lugar de pezuñas. Esta era el Chalicotherium, y representa uno de los experimentos evolutivos más extraños en la historia de los mamíferos. Imagínate un caballo que decidió convertirse en perezoso gigante. Su cuerpo tenía la estructura básica de un caballo: torso alargado, cuello estirado, cabeza equina. Pero ahí terminaban las similitudes. El Chalicotherium había desarrollado las garras más grandes jamás vistas en un mamífero herbívoro. Estas no eran garras pequeñas para rascar la corteza de los árboles. Eran garras masivas, curvadas, de más de medio metro de longitud, tan grandes que no podía caminar sobre ellas sin dañarlas. Por eso había desarrollado una forma de caminar única.
Se apoyaba sobre los nudillos de sus patas delanteras, manteniendo esas garras preciosas elevadas del suelo. ¿Para qué necesitaba un herbívoro garras tan enormes? La respuesta está en su estrategia alimentaria extremadamente especializada. El Chalicotherium se había convertido en la máquina perfecta para derribar árboles. Usaba esas garras colosales para arrancar ramas enteras de los árboles, para cavar raíces profundas y para acceder a vegetación que ningún otro herbívoro podía alcanzar. Era increíblemente eficiente en lo que hacía. Podía procesar biomasa vegetal a un ritmo que ningún competidor podía igualar. Sus garras le permitían acceder a fuentes de alimento completamente inaccesibles para otros herbívoros. Durante millones de años dominó los ecosistemas donde vivía, sin competencia real. Pero aquí está el problema con la perfección extrema. Te hace increíblemente vulnerable a los cambios. Cuando el clima global comenzó a enfriarse, hace 5 millones de años, los bosques donde vivía el Chalicotherium comenzaron a transformarse en praderas abiertas. Los árboles que había estado derribando durante millones de años desaparecieron, reemplazados por pastos y arbustos bajos. Sus garras perfectas para derribar árboles se volvieron inútiles para procesar pastos. Su forma de caminar sobre nudillos, perfecta para proteger esas garras mientras se movía entre árboles, se volvió lenta e ineficiente en terreno abierto. Su especialización extrema, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su sentencia de muerte. El Chalicotherium se extinguió, víctima de su propia perfección. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Si pensabas que el Chalicotherium era demasiado especializado, déjame presentarte al Nigersaurus, una criatura tan extremadamente adaptada que su cráneo parece diseñado por un ingeniero alien obsesionado con la eficiencia. Hace 100 millones de años, en los exuberantes deltas del Cretácico, en lo que hoy es Níger, África, pastaba el dinosaurio más extrañamente especializado que jamás haya existido. El Nigersaurus era un saurópodo del tamaño de un elefante, pero con una característica que desafía toda lógica. Tenía 500 dientes activos al mismo tiempo. 500 dientes. Para ponerlo en perspectiva, los humanos tenemos 32 dientes permanentes. Los cocodrilos, famosos por sus mandíbulas dentadas, tienen entre 60 y 80 dientes. Pero el Nigersaurus había llevado la dentición a un extremo evolutivo nunca visto. Su boca era literalmente una fábrica de dientes viviente. Pero aquí está la parte verdaderamente increíble. Esos 500 dientes se renovaban completamente cada 14 días. El Nigersaurus producía más de 13.000 dientes nuevos cada año. Su cráneo era esencialmente una cinta transportadora dental biológica, con filas y filas de dientes de reemplazo, esperando su turno para entrar en servicio. ¿Por qué necesitaba tantos dientes? La respuesta está en su estrategia alimentaria hiperespecializada. El Nigersaurus se había adaptado para comer exclusivamente helechos y plantas blandas a nivel del suelo. Su cuello, inusualmente corto para un saurópodo, no podía levantarse por encima de sus hombros. Estaba condenado a mantener la cabeza baja, como una aspiradora prehistórica. Sus dientes eran increíblemente delicados, perfectos para cortar vegetación tierna, pero completamente inútiles para procesar cualquier material duro. Se desgastaban tan rápidamente que necesitaban reemplazo constante. Por eso había evolucionado ese sistema de producción dental masiva. Era la única manera de mantener funcional su aparato masticatorio hiperespecializado. Durante millones de años, esta estrategia funcionó perfectamente.
El Nigersaurus dominaba su nicho ecológico específico, procesando helechos y plantas bajas con una eficiencia incomparable. Ningún otro herbívoro podía competir con su capacidad de procesar grandes cantidades de vegetación tierna. Pero cuando el ambiente cambió, cuando las plantas con flores comenzaron a reemplazar a los helechos, cuando la vegetación se volvió más dura y fibrosa, el Nigersaurus no pudo adaptarse. Su sistema dental, perfectamente calibrado para un tipo específico de plantas, se volvió obsoleto. La evolución había creado la máquina perfecta para procesar helechos del Cretácico, pero cuando esos helechos desaparecieron, la máquina se volvió inútil. Justo cuando crees entender los peligros de la especialización extrema, aparece algo mucho más aterrador. Permíteme presentarte al Haekelopterus, la criatura que llevó la especialización depredadora a límites que nunca volveremos a ver en la Tierra. Hace 400 millones de años, durante el Devónico, los océanos estaban dominados por artrópodos gigantes llamados euriptéridos o escorpiones marinos. Pero el Haekelopterus no era un escorpión marino cualquiera. Con 2,5 metros de longitud, era el artrópodo más grande que jamás haya existido. Un depredador del tamaño de un cocodrilo con garras que podían cortar un tiburón por la mitad. Imagínate una criatura que era básicamente un tanque viviente con patas. El Haekelopterus tenía un caparazón blindado que lo protegía de cualquier ataque, garras frontales del tamaño de raquetas de tenis equipadas con espinas afiladas como navajas y ojos compuestos masivos que le permitían detectar el menor movimiento en las aguas turbias del Devónico. Era el depredador perfecto para su época. Sus garras podían generar una fuerza de aplastamiento comparable a la de un cocodrilo moderno. Su caparazón lo hacía virtualmente invulnerable a cualquier ataque. Sus ojos le daban una visión superior a cualquier competidor. Durante decenas de millones de años, dominó los océanos prehistóricos como el ápex predator absoluto. Pero aquí está el problema con ser el depredador perfecto. Cuando tu ecosistema cambia, no hay plan B. El Haekelopterus se había especializado tanto en cazar peces específicos del Devónico que cuando esas especies comenzaron a declinar, no pudo cambiar su estrategia de caza. Su tamaño masivo, que había sido su mayor ventaja, se convirtió en un problema cuando los recursos se volvieron escasos. Necesitaba cantidades enormes de alimento para mantener su metabolismo, pero sus garras especializadas no podían procesar presas más pequeñas eficientemente. Su caparazón pesado, perfecto para la guerra submarina, se volvió una carga cuando necesitaba moverse rápidamente para encontrar comida. Cuando llegó la extinción del Devónico tardío, el Haekelopterus desapareció junto con muchas de sus presas favoritas. La evolución había creado el artrópodo depredador definitivo, pero también había creado una máquina de matar tan especializada que no pudo sobrevivir cuando cambió su mundo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente escalofriante. Estos 3 ejemplos nos enseñan una lección aterradora sobre la supervivencia. La perfección es peligrosa. El Chalicotherium era perfecto para derribar árboles, pero inútil en praderas. El Nigersaurus era perfecto para comer helechos, pero no pudo procesar plantas más duras. El Haekelopterus era el depredador perfecto, pero demasiado especializado para adaptarse a cambios ambientales. La especialización extrema es una trampa evolutiva. Te hace increíblemente eficiente en condiciones específicas, pero te vuelve frágil ante cualquier cambio. Es como construir una máquina perfecta para una tarea específica. Funciona increíblemente bien hasta que las condiciones cambian
y entonces se vuelve completamente inútil. La naturaleza ha aprendido esta lección una y otra vez. Las especies que sobreviven las grandes extinciones no son las más especializadas, sino las más adaptables. Son las especies generalistas, las que pueden cambiar su dieta, modificar su comportamiento, adaptarse a nuevos ambientes. Los mamíferos, que sobrevivieron la extinción de los dinosaurios, no eran los más grandes o los más feroces. Eran los pequeños, los oportunistas, los que podían comer cualquier cosa y vivir en cualquier lugar. La modestia evolutiva triunfó sobre la perfección especializada. Esta lección resuena incluso hoy, en un mundo que cambia rápidamente, donde los ambientes se transforman a velocidades sin precedentes. La flexibilidad es más valiosa que la perfección. Las especies que están aprendiendo a adaptarse a los cambios climáticos actuales no son las más especializadas, sino las que pueden modificar rápidamente sus comportamientos y estrategias de supervivencia. La evolución nos enseña que en un mundo impredecible, ser suficientemente bueno en muchas cosas es mejor que ser perfecto en una sola cosa. Es una lección que estas criaturas prehistóricas pagaron con la extinción, pero que nosotros podemos aprender sin repetir sus errores. ¿Qué sucede cuando la evolución decide que incluso sus experimentos más exitosos deben terminar? Vamos a descubrir el momento más escalofriante, cuando la naturaleza abandona para siempre a sus criaturas más extraordinarias. Los riesgos son enormes, ya que estos abandonos evolutivos revelan una verdad aterradora sobre la supervivencia. Incluso la perfección absoluta puede convertirse en una sentencia de muerte cuando cambian las reglas del juego, llevando a extinciones que reformularon completamente la vida en la Tierra. Imagínate corriendo por las pampas sudamericanas hace 2 millones de años. El suelo tiembla bajo tus pies, pero no es por un terremoto. Es algo mucho más aterrador. El sonido de garras del tamaño de dagas golpeando el suelo a toda velocidad. Te das vuelta y ves la pesadilla evolutiva más perfecta jamás creada. Una ave de 3 metros de altura, corriendo hacia ti a 60 kilómetros por hora, con un pico diseñado para quebrar huesos y una mirada que no conoce la piedad. Esta era Titanis, la última de las Terrorbirds, y representaba el punto culminante de uno de los experimentos evolutivos más exitosos y aterradores de la historia. Durante más de 60 millones de años, estas aves gigantes no voladoras dominaron América del Sur como los apex predators absolutos. Eran la respuesta de la evolución a una pregunta simple. ¿Qué pasa si conviertes un ave en la máquina de matar terrestre más eficiente posible? El resultado fue una perfección depredadora que daba miedo. Las Terrorbirds tenían cráneos del tamaño de caballos, picos como hachas de guerra, y garras que podían atravesar el caparazón de un armadillo gigante. Sus patas, increíblemente musculosas, les permitían correr más rápido que cualquier presa y generar patadas que podían quebrar la columna vertebral de un mamífero del tamaño de un rinoceronte. Pero lo más aterrador no era su fuerza física, sino su inteligencia. Las Terrorbirds tenían cerebros relativamente grandes y sofisticados para su época. Eran cazadoras estratégicas, capaces de planear emboscadas y trabajar en coordinación. Dominaron América del Sur durante millones de décadas, creando un ecosistema donde los mamíferos grandes simplemente no podían evolucionar como apex predators. Eran tan exitosas que cuando América del Norte y del Sur se conectaron hace 3 millones de años, las Terrorbirds comenzaron a expandirse hacia el norte. Parecía que nada podía detener su dominio continental.
Habían alcanzado la perfección depredadora absoluta en su ambiente aislado. Pero aquí está la trampa mortal del aislamiento evolutivo. Cuando tu mundo perfecto se conecta con otros mundos, tus ventajas pueden convertirse en desventajas fatales. Los mamíferos carnívoros de América del Norte habían evolucionado bajo presión competitiva constante. Habían desarrollado estrategias de caza más flexibles, metabolismos más eficientes y capacidades de adaptación que las Terror Birds, acostumbradas a dominar sin competencia real, no poseían. Los grandes felinos dientes de sable, los primeros cánidos cazadores en manada y otros depredadores mamíferos comenzaron a competir por las mismas presas. Las Terror Birds, perfectamente adaptadas para dominar sin competencia, no pudieron ajustarse a este nuevo mundo de competencia intensa. Su especialización extrema, que había sido su mayor fortaleza en aislamiento, se convirtió en su debilidad fatal en competencia. Hace 10.000 años, la última Terror Bird desapareció para siempre. La evolución había abandonado uno de sus experimentos depredadores más exitosos porque el mundo había cambiado de maneras que su perfección no pudo anticipar. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Si pensabas que las Terror Birds representaban un experimento único, déjame presentarte al Stemenosuchus, una criatura que literalmente inventó el futuro 250 millones de años antes de tiempo. Imagínate caminando por los pantanos del Pérmico temprano, hace 270 millones de años, en lo que hoy es Rusia. Entre la vegetación primitiva ves algo completamente imposible. Una criatura que parece un híbrido entre un rinoceronte y un dinosaurio, pero que técnicamente no es ninguno de los dos. Tiene cuernos elaborados, una postura casi mamífera y características anatómicas que no deberían existir por otros 200 millones de años. Esta era Stemenosuchus y representa uno de los experimentos evolutivos más prematuros y extraordinarios de la historia. Era un sinápsido, un pariente lejano de los mamíferos modernos, pero había desarrollado independientemente características que los verdaderos mamíferos no inventarían hasta mucho después. Tenía un metabolismo parcialmente de sangre caliente, algo revolucionario para su época. Su postura corporal era semierecta, más eficiente que la de la mayoría de reptiles de su tiempo. Había desarrollado diferenciación dental, con diferentes tipos de dientes para diferentes funciones, una innovación que se consideraba característica exclusiva de mamíferos mucho más tardíos. Pero lo más extraordinario eran sus cuernos. No eran cuernos simples como los de un rinoceronte moderno. Eran estructuras elaboradas, asimétricas, únicas para cada individuo, probablemente usadas para display social complejo. Había inventado la comunicación visual sofisticada 250 millones de años antes de que los mamíferos desarrollaran comportamientos sociales similares. El Stemenosuchus era literalmente un prototipo de mamífero, en un mundo que aún no estaba listo para los mamíferos. Había evolucionado soluciones a problemas que la vida en la Tierra no enfrentaría masivamente por cientos de millones de años. Era un visionario evolutivo, un adelantado a su tiempo de manera casi imposible. Pero aquí está el problema con ser demasiado avanzado. Tu mundo no está preparado para tus innovaciones. El Stemenosuchus vivía en ecosistemas dominados por reptiles de sangre fría con metabolismos lentos. Su metabolismo parcialmente cálido requería más recursos alimentarios, pero vivía en un mundo con redes tróficas diseñadas para criaturas de bajo consumo energético. Sus innovaciones mamíferas lo hacían más eficiente individualmente,
pero también lo hacían más costoso de mantener ecológicamente. Cuando llegó la extinción masiva del Pérmico medio, sus requerimientos energéticos elevados lo hicieron más vulnerable que las criaturas de metabolismo simple que lo rodeaban. La evolución había creado el prototipo perfecto del futuro, pero lo había creado en el momento equivocado. El Stemenosuchus se extinguió y sus innovaciones desaparecieron con él, solo para ser reinventadas independientemente cientos de millones de años después por los verdaderos mamíferos. Justo cuando crees entender los caprichos del abandono evolutivo, aparece el misterio más confuso y revelador de todos. Permíteme presentarte al Deinocheirus, una criatura que mantuvo a los paleontólogos desconcertados durante medio siglo y que cuando finalmente revelaron su secreto, cambió completamente nuestra comprensión de cómo funciona la evolución. En 1965, paleontólogos soviéticos en Mongolia descubrieron algo completamente inexplicable. Un par de brazos gigantes de 2,5 metros de longitud cada uno, terminados en garras del tamaño de bates de béisbol. No había nada más, solo esos brazos monumentales emergiendo de la roca como una pesadilla paleontológica. Durante 5 décadas, el Deinocheirus, que significa manos terribles, fue el misterio más grande de la paleontología. Los científicos solo tenían esos brazos para trabajar, y las teorías se multiplicaban descontroladamente. Algunos creían que pertenecían al depredador más grande que jamás hubiera caminado sobre la Tierra, un superpredador que habría hecho ver pequeño al Tyrannosaurus Rex. Otros pensaban que era un herbívoro gigante que usaba esas garras para derribar árboles. Las reconstrucciones artísticas mostraban desde dragones prehistóricos hasta monstruos imposibles. El Deinocheirus se convirtió en el santo grial de la paleontología, la criatura más buscada y misteriosa del registro fósil. No fue hasta 2013, 48 años después del descubrimiento original, que paleontólogos en Mongolia finalmente encontraron esqueletos completos. Y cuando vieron la criatura completa, se dieron cuenta de que habían estado completamente equivocados durante medio siglo. El Deinocheirus no era un superpredador, era un pescador gigante. Con 8 metros de longitud y 6 toneladas de peso, era esencialmente un ornitomimus colosal que había evolucionado para vadear en aguas profundas y pescar con esas garras enormes. Su cuello alargado, su pico sin dientes y su estructura corporal revelaban una criatura completamente diferente a todas las teorías previas. Era básicamente un emu pescador del tamaño de un autobús. Usaba esas manos terribles no para matar, sino para atrapar peces y plantas acuáticas en los humedales del Cretácico tardío. Sus garras gigantes funcionaban como rastrillos para remover sedimento y capturar presas escurridizas. El descubrimiento del Deinocheirus completo reveló algo profundo sobre la evolución. La naturaleza no está limitada por nuestras expectativas o categorías. Puede crear soluciones completamente inesperadas a problemas de supervivencia. Un dinosaurio puede evolucionar brazos de superpredador para convertirse en pescador gentil. Pero aquí viene el giro final. El Deinocheirus también fue abandonado por la evolución. A pesar de ser perfectamente adaptado para su nicho ecológico específico, se extinguió junto con los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años. Su estrategia de supervivencia única, que había funcionado durante millones de años, no pudo superar los cambios catastróficos del final del Cretácico. Y aquí llegamos al clímax de nuestra exploración. Cuando el ambiente cambia drásticamente,
Los especialistas perfectos mueren primero. No importa qué tan bien adaptada esté una criatura a su mundo específico. Si ese mundo desaparece, la adaptación perfecta se convierte en perfección inútil. Las Terror Birds eran perfectas para dominar en aislamiento, pero no para competir en un mundo conectado. El Ste-Menosuchus había inventado el futuro, pero vivía en el pasado equivocado. El Deinocheirus había encontrado una solución única a la supervivencia, pero esa solución no pudo superar una extinción masiva. Esto nos lleva a una reflexión final que debería mantenernos despiertos por las noches. En los abismos evolutivos, los fracasos enseñan más que los éxitos. Cada criatura extinta es una lección sobre los límites de la adaptación, sobre los peligros de la perfección, sobre la importancia brutal de la flexibilidad. La evolución no recompensa la perfección, recompensa la supervivencia. Y la supervivencia, como hemos visto, requiere no ser demasiado bueno en una sola cosa, sino ser lo suficientemente adaptable para cambiar cuando cambia el mundo. Estas criaturas prehistóricas nos enseñan que la vida en la Tierra es un experimento constante y que incluso los experimentos más exitosos pueden ser abandonados cuando las condiciones cambian. Sus fracasos iluminan los principios fundamentales que gobiernan la vida: adaptabilidad sobre especialización, flexibilidad sobre perfección, supervivencia sobre dominio. En nuestros propios tiempos de cambio acelerado, estas lecciones prehistóricas cobran una relevancia escalofriante. Las especies que sobrevivirán el futuro no serán necesariamente las más perfectas, sino las más capaces de adaptarse a mundos impredecibles. Y mientras reflexionamos sobre estos misterios evolutivos profundos, te invito a que nos cuentes, ¿cuál de estas criaturas abandonadas te ha impactado más? ¿El aislamiento fatal de las Terror Birds, la prematuridad trágica del Ste-Menosuchus o la identidad secreta del Deinocheirus? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete a Crónicas Abisales para más exploraciones de estos abismos prehistóricos. Y recuerda, en las profundidades del tiempo, los fracasos evolutivos nos revelan verdades más profundas sobre la vida que cualquier éxito aparente. Porque al final, todos somos experimentos evolutivos en curso, y solo el tiempo revelará si la naturaleza decidirá conservarnos o agregarnos a la lista de diseños abandonados en los abismos de la historia.